¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hago este video con la intención de hacer no un resumen, ni siquiera una síntesis de este libro, El Príncipe de Maquiavelo, que he leído por tercera vez en mi vida y por segunda vez este año. Y creo que bueno, ya con eso me da para poder hacer una breve idea, para dar una idea de lo que es este libro según yo lo que he entendido. Me tomé la libertad de hacer un texto, de escribir un texto, y pues quisiera compartirlo por si a alguien le interesan estos temas. Un texto pues más o menos breve, espero les agrade, y al final del texto pues daré una opinión personal y cómo se puede adaptar este libro, este texto de más de 500 años a la situación actual de política del mundo, más en particular a la situación política de México. Pero bueno, a ver, entonces empecemos en materia. Y dice así: El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, es probablemente la primera obra de la filosofía política del Renacimiento, y una de las obras que mejor ha envejecido después de más de 500 años de ser escrita. Sigue vigente y puede aplicarse a cualquier situación de poder, no solo de Estado, sino de todos los ejemplos de poder donde haya un líder. Por ejemplo, puede ser en una empresa, un líder de proyecto, en la academia, etc. El Príncipe está tan vigente ya que, a diferencia de otras obras filosóficas, esta no se remite a ninguna corriente de pensamiento previa, al menos no directamente, sino que es una obra totalmente pragmática y que se sustenta por sí misma, y sus referencias son ejemplos históricos de príncipes o de líderes del pasado, como Alejandro Magno, Filipo de Macedonia, Aníbal, Escipión, Ciro, Teseo, Moisés, etc. Y líderes o príncipes de la actualidad, de la actualidad del libro, por supuesto, como César Borgia, que de hecho fue la inspiración de este libro. Maquiavelo decía que si alguien aspira a ser príncipe, tendría que seguir el ejemplo de César Borgia. Los papas Alejandro I y Julio II, Fernando el Católico, Carlos X de Francia, Ludovico Sforza, etc. Así como las observaciones que hace Maquiavelo de la política de Italia y de Europa. Hace estas observaciones de una forma pragmática, sencilla y puntual, dejando de lado todos los adornos literarios y poéticos propios de la época, ¿no? Nicolás Maquiavelo es uno de los autores, en mi opinión, que peor han sido citados en la historia moderna. Por ejemplo, el término maquiavélico se usa para denotar maldad, crueldad o incluso sadismo, cuando en realidad se refiere a hacer lo que se tenga que hacer para llegar a un objetivo. En otras palabras, el fin justifica los medios, que en este caso pues es llegar al poder y mantenerse en él, gobernando adecuadamente, ya que según Maquiavelo, la gloria del príncipe está ligada directamente con la gloria del pueblo. Dicho esto, pues se puede decir que el término maquiavélico no es sinónimo de maldad, ni siquiera de inmoralidad. En todo caso, sería sinónimo de amoralidad, de pragmatismo y de estoicismo, corriente filosófico de la cual Maquiavelo era partidario. Uno de los temas más recurrentes en El Príncipe sería como un príncipe nuevo, entendiendo un nuevo como alguien que no tiene el respaldo de una familia, de una casa reinante en un estado, alguien a quien le puedan heredar el poder. Es un príncipe que se abre camino por sus propios medios. Es el tema central del Príncipe. Dicho esto, dice cómo este nuevo príncipe puede llegar al poder y mantenerse en él sin demasiadas dificultades. Y es en este tema donde la frase "el fin justifica los medios" se hace valer, ya que es donde Maquiavelo hace sus observaciones más amorales. Por ejemplo, la de aniquilar a la familia reinante previa al reinado o al gobierno de este nuevo príncipe, para que no haya revueltas o rebeliones en el nombre del viejo régimen. O la de pacificar al Estado de forma violenta por las armas y de una manera contundente para no tener que volver a usar la violencia en un futuro.
o la de despojar a poblados pobres e indefensos de sus posesiones y de sus tierras para poder instaurar colonias propias, ya que son más baratas y más efectivas para el control popular que mantener un ejército o una milicia permanente. Y tal vez la más amoral de todas las observaciones sería el tratar de arrasar con toda una población que estaba acostumbrada a vivir en libertad, ya que esta, al ser conquistada, nunca se someterá por completo al pueblo, disculpen, al príncipe, porque siempre va a estar añorando o recordando sus viejas glorias o su vieja libertad. No importa que este nuevo príncipe esté dispuesto al diálogo o qué tan indulgente sea. Pero bueno, no todo son asesinatos políticos, no todo es violencia, no todo es represión popular. Maquiavelo también reitera enfáticamente que la voluntad popular debe ser respetada hasta cierto punto, obviamente, pero se tiene que garantizar la libertad y la seguridad del pueblo, así como la seguridad de sus posesiones y de sus tierras una vez conquistado este pueblo o una vez que el príncipe llegue al poder. Si bien dice esto, Maquiavelo también, por el otro lado, dice que es más conveniente ser temido que ser amado, ya que según el autor, pues es más fácil traicionar a una persona a la que se ama que una persona a la que se teme. Dice que lo ideal es un equilibrio entre ser temido y amado, obviamente siempre con tendencia al temor, al miedo. Pero lo que dice Maquiavelo es que nunca un príncipe tiene que ser odiado por su pueblo, ya que un príncipe que no tiene el apoyo del pueblo o no cuenta con su temor o amor, difícilmente se va a mantener en el poder e incluso podría perder la vida. En cuanto a la actitud o carácter que debe tener el príncipe, explica que debe ser de un temperamento equilibrado entre la prudencia y el ímpetu. Pero siendo Maquiavelo un seguidor del estoicismo, pues siempre va a tender hacia el ímpetu, a ser un líder que sea un hombre de acción, que pueda doblegar a la fortuna con sus propios medios y no sea víctima de las circunstancias y los caprichos del destino. Hace una curiosa comparación con dos animales. El primer animal sería el león, que es un animal fuerte, feroz, que puede enfrentarse de manera directa a los lobos, pero que es incapaz de advertir las trampas que se le puedan tender. El otro animal sería el zorro. Es un animal no fuerte como el león, pero que lo compensan con astucia y agilidad. Este animal puede advertir las trampas y los engaños que se le puedan ver desde con antelación. En cuanto a lo referente a la actitud que debe tener el príncipe con sus consejeros o personal de confianza, Maquiavelo puntualiza que éste debe cuidarse de los aduladores, ya que estos persiguen sus propios intereses, que por lo general son contrarios a los intereses del príncipe, así como estar dispuesto a escuchar los consejos, pero solamente de personas de su plena confianza y solo cuando él los pida, a menos que sea una situación extraordinaria. De otra forma, el príncipe perdería autoridad ante su consejo, ante sus personas de confianza y ante el pueblo. La actitud que debe tener el príncipe en cuanto a conflictos bélicos es de estar siempre preparado a ellos. El príncipe cita en un capítulo que el príncipe siempre debe estar preparado para el arte de la guerra. De hecho, debe ser su ocupación principal. De hecho, dice que aún en tiempos de paz, el príncipe tiene que estarse preparando arduamente para un conflicto potencial. En conclusión, El Príncipe es una obra que se aparta de la tradición medieval y aún de formas de pensar de contemporáneos de Maquiavelo, a las que hacen referencia a la filosofía clásica, ya que El Príncipe se basa en su totalidad en el realismo y en el empirismo, y lejos de ser una obra que pretenda ser un manual para esclavizar o subyugar al pueblo, es una guía para el buen gobierno, donde la gloria del príncipe está totalmente ligada a la gloria del pueblo, aún a costa de sacrificar a la clase noble, ya que en palabras de Maquiavelo,
el príncipe siempre tendrá que vivir con el mismo pueblo, pero no necesariamente con los mismos nobles, con las implicaciones maquiavélicas que esto conlleva, obviamente. Si se lee cuidadosamente esta obra, podrá advertirse la tendencia republicana, entiéndase por elección popular. Él nunca usa la palabra democracia, pero sí usa principado civil. Es donde a una persona del pueblo es elevada hacia el gobierno y contrarresta a esta clase gobernante de sangre noble. Y aquí se puede advertir pues el desprecio que realmente sentía Maquiavelo por la clase gobernante en Italia. Aquí termina el texto y bueno, como solo para terminar como una idea general, quisiera decir que este príncipe, este libro puede servirme en cualquier caso de liderazgo, si solo cambiamos algunas palabras, en lugar de príncipe decir líder, decir CEO, decir líder de proyecto, como quiera adaptarse, en lugar de decir mercenarios, decir contrataciones, y como un tip personal, si en lugar de Italia decimos México, se va a entender el libro mucho mejor en esta situación. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.